quiero entonces... Por favor. Ya que empezamos el podcast de nuevo sin darnos cuenta, quiero Mejor así, es más natural. Sí, quiero que me cuentes y quiero entender yo o terminar de entender, porque creo que hay mucha gente que no lo sabe, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre un broker y un agente? Bien, explico de una forma legal primero, para que todo el mundo entienda la diferencia de... Sí, acá es todo legal. Todo legal. No, todo pero legal. cuando digo legal, digo de por qué el Estado lo tiene preparado, la forma, digo, el Estado de la Florida, como lo tiene preparado y cómo quiere que funcione el sistema de inmobiliarios en el Estado. Cuando hay dos exámenes que uno tiene, cuando uno empieza como agente. Para poder ser broker, tienes que pasar 2 años como agente. Ok. Significa, obviamente tienes que tener experiencia. ¿No? O sea que en 2 años o somos socios o abrí mi propia oficina. Ojo, hablamos en 2 años. El examen no es fácil, pero bien pueda. No me importa, yo saqué 99% en el otro. Y también uno puede ser broker, lo que se llama un broker associate. Significa que pasaste el examen, pero quedas trabajando debajo de otro broker. Que es muy bueno. Yo conozco muchos agentes que hicieron eso. Cogieron el examen, lo pasaron, porque también le da a uno mucho más, no sé, uno sabe mucho más porque pasó ese examen. Claro. Cuando uno es un broker, ya uno le da la oportunidad de tener su propio brokerage, tener su propia empresa. Porque todo realtor tiene que, cuando empieza el primer examen, tiene que entrar a un brokerage, tiene que, en inglés se dice hang the license, o la licencia la tiene... Colgar la licencia. Correcto, debajo de algún brokerage. Y cada brokerage tiene que tener como director un broker. O sea, un agente no podría trabajar independiente, decir, pasé el examen, soy agente y empezar la fiesta. Correcto, no. Y la razón por eso, le explico, es porque en bienes raíces uno tiene, la forma que yo lo veo y la ve el estado de la Florida, mucha responsabilidad. Porque el público le mira al realtor y dice, esta persona sabe lo que está haciendo, esta persona me puede ayudar a comprar una casa, a vender una casa, hacer inversiones en bienes raíces, estas cosas. Y porque el Estado sabe que el público tiene esa noción que el realtor o el agente inmobiliario tiene ese estatus, entonces el Estado dice, esta persona tiene que pasar los exámenes y hasta después de pasar el examen tiene que estar debajo de la responsabilidad de una persona que ha pasado hasta otro examen y tiene más experiencia. Y ahí existe el broker. Básicamente el broker existe no solo para manejar la empresa, pero para estar seguro que todo se haga legalmente, que el público, que los agentes del broker estén dándole servicio al público de una forma ética, legal, profesional, todas estas cosas. Hay un estándar de la forma que uno se debe no mentir, no robar estas cosas. Y el broker está ahí para estar seguro. Es como si fuera el comandante de un ejército. No puede ser un soldado solo corriendo por el campo. Okay. Tiene que tener un comandante, un teniente, lo que sea. Lo otro es... Lo más importante, cualquier cosa que haga un agente que sea ilegal, robe dinero, obviamente la gente se puede meter en problemas, pero hasta más problemas se mete el broker. O sea, el broker termina respondiendo por la falta de la gente. Exactamente. Especialmente si es un problema de un documento que se falló o un error. Y esto es lo que la gente no sabe, que un realtor puede hacer errores. Y si ese error te cuesta dinero, sí, hay formas de... Usted como el cliente, sí hay forma de recuperar el dinero. Pero al final del día usted está firmando un contrato con otro partido, con otro grupo. Y ese grupo te puede demandar porque usted firmó lo que firmó. Y eso es un contrato. Okay. No puede decir, mi realtor no me explicó eso, no entendí. Firmaste. Entonces, pero al final del día, si algo así pasa y hay un problema y el cliente mete una demanda, la demanda es contra el broker, no contra la gente. Okay, obviamente a la gente lo pueden votar después, pero sí Sí, no, seguro lo votan. Entonces, el sistema, como lo entiendo, funciona. Digamos que en jerarquía está el broker, está el broker asociado y están los agentes. Correcto. ¿Es posible y de qué manera lo haría un broker asociado volverse broker principal? ¿O cuál sería, digamos, esa característica o esa condición que tiene que cumplir para él independizarse? Porque lo que te entendí es que el broker asociado igual sigue dependiendo del broker arriba. Sí. Ok, ¿cómo haría este broker asociado para ser solo o cómo se diferencian estos dos?
No, sí, si uno quiere, ya tienes la oportunidad. Ser el broker associate significa que tienes la oportunidad, ha pasado el examen, tiene la experiencia, tiene no sé, knowledge, El conocimiento. el conocimiento para hacerse un broker. Si esa persona quiere empezar un brokerage mañana, bien pueda. No. O sea, la única condición que le pide el Estado es que él abra su propia oficina, que tenga un propio... Tiene que abrir tu propia oficina, registrarte independiente. Sí, registrar, que un proceso legal. Sí, un proceso legal ni que es tan difícil. Y sí, ya eres tu propio broker, puedes... Si haces un contrato, 100% de la comisión es tuya, toda la responsabilidad es tuya. Si hay una demanda, todo el problema es tuyo. Si quieres ir a encontrar otros realtors, bien pueda. Agentes que trabajen debajo de uno. Pero sí. Ya cuando uno pasa el examen, ya bien pueda. Ok, perfecto. Ahora explícame, o expliquémosle a la audiencia, cuál es la función o cuál es el objetivo principal de un agente. Porque yo me imagino que comprar, vender lo puede hacer directamente el broker, Sí. pero pues digamos existe la figura del agente. Entonces, ¿qué es eso que hace especial a un agente y por qué es importante en la industria también? Muy bien dicho. Entonces, la forma, y creo que esto tiene que ver mucho también cómo funciona cada brokerage, porque en la Florida le da mucho, uno como brokerage tiene mucha libertad para preparar su empresa como le dé la gana. Obviamente hay regulaciones y cosas, pero uno le puede dar cuanta anatomía a los agentes o Autonomía. autonomía, cuanta quiera, cuanto mínimo le quiera dar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Cuál es la Porque es diferencia? importante la figura del agente también si el broker Ah, podría sí. hacer el trabajo directamente. Correcto. No, entonces, la forma que yo lo veo, y eso sí, ya entiendo por qué decía eso. Entonces, porque cada brokerage puede ser... Hay brokerages que te cobran $500 tú como agente y no te dan ningún apoyo en nada. Tú le pagas al broker $500 por O transacción. sea, simplemente estaría yo pagándole por colgar mi licencia Correcto. con él. Y hay otras entre el medio que te ayudan un poco, tienen reuniones entre equipos cada semana y hablan estas cosas. Servicios básicos. Sí, hay otros como nosotros que gastamos dinero en leads, en contenido, en educación, en estas cosas y obviamente hay un pago que nos dan los agentes por ello. Entonces, el trabajo de la gente es representar al público, ayudar al público, basado de qué nivel de autonomía Autonomía. le da el broker. Entonces, sí, el broker sí pudiera estar ahí mostrando casas o vendiendo casas todos los días, pero en la forma que lo vemos nosotros, y explico esto lo hago una explicación más larga porque no hay una respuesta individual. La respuesta es basada de cómo el broker ve su empresa y cómo construye su brokerage. Ok. La forma que yo lo veo, a mí me parece más beneficioso y más económicamente vigente que los agentes vayan y muestren casas. Yo les educo a ellos cómo hacer estas cosas en inglés y en español. Y cuando hay una situación específica donde no saben cómo responderle a un cliente, un problema, un documento, estas cosas, me preguntan y yo con la experiencia mía puedo ayudar. A diferencia que si yo estuviera ahí individualmente con cada cliente. Son los agentes existen como una extensión mía o de la empresa para poder ayudar a más gente en una forma profesional y a llegar a sus objetivos, comprar, vender, lo que sea. Claro, y sobre todo, pues lo veo yo como agente y te lo digo, lo que siente uno cuando está, digamos, colgado de un buen brokerage es que uno tiene un apoyo, tiene un respaldo y tiene una compañía con la cual no es que quiera ganar puntos acá porque es que pues, lo mío depende de lo que venda, no depende de lo que le diga a él. No hay salarios. Exactamente. Entonces, que eso también, para que lo entiendan, un agente es todo comisión, Sí. un agente no tiene un salario fijo. Bueno, hay... Comes lo que mates y ya. exacto, hay figuras que se pueden lograr, pero bueno, este no es el tema de este podcast. Es sentirse uno respaldado y apoyado porque a final de cuentas el broker es quien termina responsable de una mala transacción. Correcto. Entonces, digamos que es importante sentir ese apoyo porque perfecto, listo, yo cuelgo mi licencia con cualquier broker que de pronto me dice, vamos a hablar de servicio premium como el que prestas tú a tus agentes, de un servicio estándar como es el que pague $500 y le explico 2 o 3 cosas, Sí. o el servicio que no sirve absolutamente para nada, que es págueme $500, Y ya. Dios lo bendiga, haga lo que quiera. Sí. Que siempre hay un dicho que se vaya con Dios y regrese con contratos. Eso. Que no. Sí, que Eso. realmente... No, sí, bien puede ser. No, te lo digo que cuando un agente es nuevo,
Sí. Es importante, digamos, recibir todo ese apoyo, todo ese entrenamiento y todo ese respaldo en campo, porque yo puedo salir y resulta que hice una muy buena transacción, dije, me va a quedar una comisión de 50, $100,000, pero resulta que por un mal proceso, por una mala decisión o por una firma que no iba en X documento, esa comisión se puede volver una multa. Correcto. Y Para bien la fácil. gente- Y bien fácil. Eso la gente no entiende y 100% bien dicho. Y no solo es en el inicio, cuando un agente es nuevo, yo creo que es extrema. Yo creo que tener un apoyo de la empresa, del brokerage, debe existir a todos puntos. Pero en cada situación, que voy a explicar las diferentes situaciones, es importante en su propia forma. Inicialmente, esta industria, para empezar, es extrema. Todo el mundo piensa que es fácil porque tiene un tío, un primo, lo que sea, que es realtor. Todo el mundo en la Florida es Como realtor. cuando tienen un primo abogado que lo saca de Exactamente, problemas. sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, eso sí, y eso pasa a mucha gente. Muchas veces la gente empieza y venden una o dos casas por el primo, el tío, lo que sea, que le dio el negocio, pero igual, no vendieron esas casas porque sabían lo que estaban haciendo. Lo vendieron por lo que se llama en inglés. Por suerte. Sí, no por suerte, pero que en inglés se dice el sphere of influence, el grupo de la gente alrededor suyo, su familia, sus El amigos. mercado primario. Correcto, que es siempre importante. Yo tengo a gente que hacen casi solamente de eso. Pero si uno basa toda su experiencia, todo su voy a ser buen realtor basado de eso, en vez de ser educado propiamente y después ir a ayudar a ese público, primero le estás haciendo un servicio peligroso a esa persona. Claro, que si de pronto llegas tú a cometer un error, digamos, Sí. hay dos caras. Sí. Cometiste un error, era con un familiar, ok, Sí, sí. te sale barato. Sí. O te puede A lo salir mejor. tan costoso Sí, sí, de que sí. el error fue tan horrible que perdiste el negocio y perdiste el familiar. Sí, y perdiste dinero y puedes perder la licencia. La gente no entiende. Creen porque hay tanta gente como Rialto que significa que es fácil hacerlo. Y la verdad es diferente. Es fácil entrar. El primer examen es fácil. Pero el segundo no. Pero el primero sí. Pero yo creo que ese es parte del problema. Que la gente, porque ven tantos Rialto, piensan esto cualquiera lo puede hacer. Esto es como conducir un carro. No tiene nada de importancia. Y lo triste, el peligro es que no es así. Poder hacer esto bien hecho durante 20, 30, 40 transacciones es difícil porque constantemente cada situación es diferente, cada casa es diferente, cada cliente es diferente. Entonces es bien importante ser educado inicialmente antes de llegar a eso, a estar ayudando a la gente. Y la otra cosa, una cosa que yo he visto, especialmente en los Estados Unidos, hay una opinión no muy buena de los realtors. Y yo creo que parte del problema es que como todo el mundo conoce un realtor, en vez de ir a escoger cuando es tiempo de comprar o vender, en vez de ir a escoger un realtor que ya tiene experiencia, escogen al primo o el amigo o el amigo de la mamá, lo que sea, o la amiga de la mamá. Y la hacen mal. Desastre. Es un desastre. Entonces la persona termina mal pensando, todos los realtors son una porquería. Es que no, es que usted escogió una persona, no vas a... Igual como si escogiste un abogado porque era el más barato y le viste, no sé, el letrero en la parada del bus o algo. Okay. A diferencia de un abogado de alta estima que sabe lo que está haciendo, estas cosas, que tiene experiencia. Yo creo que eso es parte del problema. Entonces, porque sí, la gente no... Igual, esto es parte del podcast, es educar al público para que entiendan que esto no es que cualquiera lo pueda hacer. Cualquiera se puede educar al punto de hacerlo. Pero si le vas a dar la oportunidad porque acaba de pasar el examen al primo, claro, y va a quedar por mal la ejemplo, cosa. Te cuento que cuando yo estaba haciendo el examen de preparación, algo que nos explicaba a nosotros, cuando estaba haciendo el curso para el examen, Sí. en esa preparación nos explicaban que mucha gente quería empezar a hacer real estate porque se deslumbraba con el tema de las comisiones, las mansiones, los Sí, Ferraris, sí. todas estas cosas que se comparten en redes sociales, pero digamos no tenían los skills, no tenían las capacidades, no tenían el Sí. carisma, porque realmente es un tema que no es solo de ser bonito y No. de tomar fotos y pelar nalga, sino es un tema de tener conocimiento, Sí, sí. tener capacidades y tener, digamos, llamémoslo así, ese manejo de la gente, porque Sí. manejar gente, pues digamos que no es fácil. No es fácil. Y lo que nos decían, todo el mundo entra y todo el mundo quiere ser realtor basado en esta falsa información Sí. y resulta que después del segundo año que se tiene que hacer la primera renovación de la licencia, la gente no lo volvía a renovar. Entonces No, que había una deserción del 85-90% de Sí. la gente. Y la forma, y 100%, y ese es el problema exacto, que todo el mundo lo ve por afuera o tiene en redes sociales 2 o 3 agentes que lo están haciendo bien hecho y creen yo lo puedo hacer y no se educan, no hacen
la primera, y esa es otra conversación que podemos tener cuando los agentes empiezan lo que es el departamento de bienes raíces de la Florida local. Para mí hace un desastre, una terrible forma de orientación a los agentes nuevos. Yo creo que todavía tienes que hacer la orientación. Vas a ver, son 3 horas de hablar lo que pica el pollo. No educan para nada. No le dicen a los realtors, oye, si ya tienes esto, si tienes este nivel de experiencia, debes hacer esto. Si es aquí, esto. No explican los diferentes tipos de brokerages. Se hacen para hablar por 3 horas y no orientan a nadie. Entonces la gente termina en el mercado perdido un año después y esa empresa o lo que se llama el RAISM, el Realtor Association, la asociación que uno tiene que ser, no tiene que ser, pero sí debe ser parte de ellos, local. Así que uno puede entrar al Stellar y todos los programas para ver las casas. Para eso cada año uno tiene que renovarlo y son, no sé, $1,000, $1,500 al año. Hay la última que fui, un 92% de los realtors no renuevan la licencia. Deserción. Deserción del 92%. Okay. Para mí eso es una falta por todas partes. Eso es una falta de educación, una falta... ¿Para qué tomar el tiempo de pagar los $500 para hacer el examen y pagar los $1,200 para la asociación? Si tienes un brokerage que te cobra mensualidad, pagaste todo ese dinero para tener un 92% desertion, no sé cuál es la palabra. Deserción para mí es bien evidente que falta algo. Algo está mal. En la industria entera. Lo que te digo es la gente se deja deslumbrar por las comisiones y demás y cree que todo el mundo lo puede hacer, pero pues realmente es importante tanto que te quería preguntar por una experiencia que tuvimos la semana pasada con una persona que estaba vendiendo su casa, pero la estaba vendiendo sola. Sí. Sola, no sé. Me refiero, no por medio de un agente. Sí. Y yo no sé si esto es normal, si se puede hacer, porque la gente dice, no, es mi casa, yo sé cómo hacerlo, yo la voy a vender y yo no quiero meterme en temas de comisiones y demás porque eso es plata que dejo de recibir. Correcto. ¿Qué se le puede decir a una persona que piensa de esa manera que prácticamente la función del realtor es verse bonito, es montar fotos, mansiones, Ferraris y no... No, y yo creo que ahí existe... Y esa historia que la vamos a decir en detalle ahora, existe una parte del problema. Porque ese cliente, para que entienda, explico la lección y después doy la historia. El cliente, hoy en día, cuando se vende esa casa, está aproximadamente perdiendo entre $70,000 y $90,000 de valor de su casa, lo que se dice en inglés, el equity. Okay. El valor que uno aguanta en su casa, lo está perdiendo, lo va a perder, porque por no ser educado, por no entender cómo funciona bienes raíces en los Estados Unidos. Perdón que te interrumpa, te hago una pregunta. ¿Ese 70,000 o 90,000 sería basado en un precio de una casa de más o menos cuánto? Eso se va a vender en $380,000, $390,000 por ahí. O sea, están dejando de recibir más o menos un 20, un 25% del valor de su casa. Sí, más. Casi. Ok, perfecto. Sí, te quería preguntar el valor porque me imagino que eso no aplica para una casa de 10 millones. Sí, 10 millones no importa. No, pero es basado en el precio de esta casa. Okay. Entonces, explico la historia. Vamos a conocer a este cliente porque estamos llevando a uno de los clientes que nosotros estamos representando para comprar a ver esta casa. Cuando tocamos la puerta, el dueño todavía está ahí. El dueño no parece ser muy amigoso de los... Amigable con los realtors por la interacción. Y eso pasa. Nosotros conocemos que hay gente que no le caen bien los realtors. Bien. Entonces vemos la casa. El cliente a nosotros les encanta la casa. Quieren poner una oferta en la casa. La casa ese día, que era el primer día que estaba en el mercado, tenía un valor al público de $330,000. Basado, obviamente, de experiencia y la casa tenía un terreno grande, estas cosas. Yo sabía instantáneamente que ese valor era muy bajo para esa casa. Pero al final del día ese dueño tenía un realtor que lo estaba representando. No es un realtor normal, pero un realtor que lo estaba representando para que la casa estuviera en las redes públicas y en el MLS, Multiple Listing Service. Entonces, vemos la casa, el cliente le gusta, hablamos de precio, como yo le digo la verdad, esta casa no creo que debemos negociar mucho en precio porque este precio me parece que ya está bajo. Creo que van a tener múltiples ofertas, que sí la tuvieron. Bien, entonces ponemos una oferta, yo hablo con el agente que está... es importante aclarar el agente. Sí, el agente que está representando al vendedor. Igual, hay 2 formas de realtor representar. Sí, es que quiero que me expliques por qué dices
el agente, si estamos Sí. hablando de lo importante que Sí, es sí. hacer la operación por medio de un agente, o sea, Sí. esto suena a que no era agente. No era agente. Eso tiene todos los requisitos, la licencia y todo. Pero cuando uno va a vender una casa, la puede hacer como realtor, como listing agent, el agente que está apoyando al vendedor. Tiene dos opciones. Uno tiene dos opciones. Hay una forma de hacerlo y otra forma que es otra cosa. La forma de hacerlo correctamente es uno va y le dice al vendedor, yo lo quiero representar a usted por vender su casa al precio más alto. La forma que usted me paga a mí es un porcentaje del precio de la venta y obviamente nosotros tenemos el incentivo de vender la casa por el precio más alto porque más alto el precio, más alto la comisión. Sí, siempre, o sea, siempre que estamos nosotros como agentes representando, ya sea al vendedor o al comprador, estamos buscando el mayor beneficio, Ojo. sin importar cuál sea de las partes, ¿no? Que también Correcto. aclaramos que solo en una transacción solo se puede representar a una de las partes, ¿no? Correcto. Hay una cosa, y eso es otra cosa que debemos tener otro episodio aparte, que mucha gente, no mucha gente, pero alguna gente que van a comprar creen que el beneficio es ir directamente a la gente que está representando al vendedor, a diferencia de tener su propio agente que lo represente como comprador y dejar que el vendedor tenga su agente. Pero eso va a ser un episodio completamente Sí, diferente. eso es como agarrarse uno a pelear en un estrado uno contra el abogado del otro. Yo sin ser abogado. Sí, porque igual, y no abogado, uno se puede representar en una Sí, corte pero de ley. lo va a uno- hacer de una manera patética. Sí, Va no. a ser horrible. Eso va a ser mejor dicho. Ahí tenemos ejemplos. Regresando a la historia. Bien, hacemos la oferta en 330, esta cosa que es el precio exactamente donde lo tenían al mercado. Y el agente, le decía, sigo la historia. La forma que expliqué es la forma que nosotros ayudamos a la gente a vender su casa. Por más que lo venden, más comisión ganamos, todo el mundo gana feliz. La otra opción, lo que se llama wholesaling, que uno como agente o realtor, y el público lo puede hacer también, llama y encuentra gente que están desesperadas por vender su casa y uno le hace un montón de promesas. No vas a tener que mostrar la casa, te la vendo en 2 semanas, no tienes que hacer arreglos, no tienes que lidiar con open houses, un montón de cosas. Y basado en esa conversación, logran que el dueño firme un contrato con ese agente. No de vender, un contrato, no de listar la casa, no de poner la casa al mercado. Firman un contrato de venta. Es un wholesaler, es como un mayorista. O sea, se dedican a comprar casas en volumen. No, ni las compran. Cogen el contrato ese, por ejemplo, en este caso, probablemente ese dueño, que no le caía bien los realtos, firmó un contrato con ese agente por $280, $290, $1,000. Y ahora el realtor ese fue al público y le dijo, tengo esta casa disponible por venta por $329. O sea, ellos, digamos, en este caso lo que hacen es amarrar el negocio con un contrato, como quien dice, este negocio va a ser mío, se lo compro barato y Sí. yo miro a ver en cuánto lo vendo. Correcto. Usted se compromete A $290, a a $220. entregarlo Sí. y si yo lo vendo en 1,000,000, Sí, la diferencia puede es de- llorar. Correcto. Y entonces lo que digo, entonces obviamente la persona que está haciendo eso, el realtor, no es local, no sabe el precio. Por eso fue cuando puso el precio ese de $329 al mercado, estaba súper bajo, les llegaron un montón de ofertas. 3 días después cambiaron el precio de $329 a $369, $40,000 más. Que ahí el vendedor no sale beneficiado porque Nada. el vendedor ya firmó un contrato de 280, de ahí en adelante el que gana es el mayorista. El mayorista, el wholesale. Ok. Entonces, obviamente, el comprador de nosotros ya era el precio, no era el precio que buscaran. El comprador de nosotros ya nos retiramos, ya estamos viendo otras casas con ellos. Pero existe esta historia para que el público entienda que ese concepto, los realtors no ayudan, no sirven, no nada. Por esa ideología, por ese pensamiento, este señor está perdiendo un 35-40% del valor de una casa que la ha tenido hace 20 años. Eso es parte del retiro de él. Se está evaporando en 2 semanas porque no quiso por no ser educado y por no entender la función de un realtor en verdad. Porque existen las comisiones, el precio de venta, todas estas cosas. Claro, y ahora que mencionas el tema de las comisiones, pues digamos algo que es importante que veo yo que la gente entienda es que el realtor prácticamente va a ganar dinero si se hace el negocio. Correcto. En cualquier caso, si no se hace el negocio, digamos que el realtor el servicio termina saliendo gratis. Exactamente. Porque te apoyé en toda la transacción, te ayudé con los documentos, te ayudé a poner una oferta, a lo que sea.
Y si no se hizo, pues el realtor no ganó absolutamente nada. Entonces Correcto. es un servicio que se está prestando prácticamente en fe. En fe. Y a Exactamente. veces, pues lo que he visto yo es que la gente se priva de los servicios de un realtor porque cree que le va a salir costoso y esta persona me va a cobrar 5,000, 10,000 o lo que sea. Y lo que no Sí. se dan cuenta es que prácticamente el servicio les está saliendo gratis porque Sí. si no hay transacción, No. no hay gasto de dinero. Correcto. No, igual. Y en el lado del comprador, el servicio sí es gratis. En la comisión, el 99.9% de las transacciones, la comisión, el pago de los dos realtors, el que está representando el vendedor y el que está representando el comprador, toda la comisión viene de parte del comprador, del vendedor. Cuando uno va a vender una casa y uno firma un contrato con la gente que le ponga la casa al mercado, uno firma este precio y esta comisión. Y esa comisión que uno como vendedor ya se comprometió a esa comisión, se divide entre los dos agentes. Ok. Y ahí viene la comisión, siempre viene del 99.9% de las veces, viene del vendedor. Y también, para que hablamos en otro episodio, por eso es que tratar de ir directamente a la gente del vendedor, porque vas a ahorrarte la comisión, no funciona. Porque al final del día, ese agente ya tiene esa comisión firmada. Ok. Si lo compras con ellos se quedan con el doble de la comisión, con la comisión entera. Ok. En vez de dividir la comisión entre el agente de vendedor y el agente tuyo como el comprador. Pero eso va a ser otro episodio porque es más complicado esa cosa. Sí, no, y este episodio yo creo que se alargó y para serte honesto estoy considerando este tema porque a punta de comisiones y uno trabajando gratis como que no, eso no va a estar muy chévere, te cuento. No, pero y por eso es que existe la comisión. La gente, los realtors le pagan mucho. Y uno lo que yo he visto es que cuando uno pasa tanto tiempo haciendo esto es ver porque al final todo queda nivelado. Porque los que te fallan y coges otros y así es que nivela. Porque si fuera... Y hay muchas conversaciones que las comisiones son muy altas, pero ya cuando uno pasa tanto tiempo en la industria ve que la comisión en verdad es razonable. Y yo creo que el sistema, el open market, el mercado abierto, ha llegado a este número, 2.5, 3% por cada lado, y me parece que es normal y más importante es lo que funciona para el mercado, lo que deja que el mercado siga funcionando. Claro, y veo yo que es justo. Sí. Bueno, Rodri, ¿te parece bien si un pequeño resumen como para que la gente entienda? Está el broker arriba, están los clientes, tanto compradores como vendedores, y están los agentes que prácticamente son los perros bravos que van, a representar tanto a vendedores como a compradores, respaldados por la asesoría, el conocimiento y todo el equipo que tiene un broker. Entonces está el broker, están los clientes y nosotros que acompañamos al cliente a hacer la transacción, que no ganamos absolutamente nada si no pasa nada. Entonces, así funciona más o menos la industria. Así funciona, sí. Ok, perfecto. Creo que nos queda más claro. Sí. Perfecto. De nuevo, soy Fabián González, ingeniero, agente de The Shoreline en Sarasota, colombiano, como se dan cuenta por esta maravilla de español, acompañado de Rodrigo. Rodrigo Posada, el broker de Shoreline Realty en Sarasota, Florida. Gracias por su tiempo. Bueno, ya saben, si van a comprar, avisen y estamos felices de tomamos café.